Los permisos en datos maestros de socio de negocios, probablemente en la sesión anterior vimos un modo sencillo y fue que le concedimos acceso en modo lectura a los aspectos de socios de negocios para poder operar dentro del módulo de ventas. Iniciaremos también en esta ocasión con ese primer permiso como tal para hacer énfasis al respecto. Y acá me encuentro en el módulo de socio de negocios, sin ampliarlo, que acá están todas las opciones que estaremos viendo. Básicamente selecciono solo lectura, actualizar, y listo, ¿verdad? Probablemente como vamos avanzando en varios temas, ahorita ya teníamos habilitado el saldo de socios de negocios, por lo cual vamos a quitar ese permiso para evitar que nos cause confusiones. Ok, una vez concedido esto, pues ya los usuarios que tengan ese rol con ese permiso pueden, sin ningún problema, poder consultar a los socios de negocios. Vamos a ingresar entonces. Socios de negocios, datos maestros. Y puedo consultar, ¿verdad? Podemos ver incluso que la forma de visualización del formulario me deja ver que no puedo hacer ninguna modificación, todo está en modo lectura. ¿Okay? Entonces podemos ver que es bastante sencillo realizar esa configuración, también con el tema de los saldos y demás, muy de la mano, que aunque le conceda lectura únicamente, pues si le doy permisos adicionales para saldos de la cuenta, pues podría visualizarse esa información. Sin embargo, a nivel de la consulta o el modo consulta, modo lectura, pues con esto debiese de poderse manejar. Siguiente nivel, normalmente necesidades de la seguridad de la información en los socios de negocios es la creación y la modificación. Voy a iniciar con el aspecto principalmente de modificación. Para ello, nuevamente vamos a las autorizaciones generales, vendedores, socios de negocios. Vean un poco por acá. ¿Ok? Y vamos a visualizar los permisos más importantes al respecto de esto. ¿Okay? Necesito entonces poder modificar socios de negocios. Primer aspecto, en esta sección llamada datos maestros socios de negocios, voy a concederle autorización total. Esto automáticamente me activa todas las funcionalidades hijo, pero en este momento yo no voy a concederle todo esto. No quiero que vean ni saldos de pedidos, ni notas de entrega, nada de esto. Tampoco que modifique al empleado de ventas. Simplemente quiero que pueda modificar, pero esta información la quiero dejar restringida. Siguiente aspecto importante, el tipo de socio de negocios. Probablemente vemos que a los 3 tipos de socio de negocio los tiene ahorita como lectura. Entonces, me interesa en este momento que pueda actualizar tanto clientes como leads. Esta parte probablemente también desde mi retroalimentación muy personal, en algún momento podría verla como compleja, ¿verdad? Porque quizás me esperaría un permiso que mejor me dijera, puedes o no modificar a un socio de negocios. ¿Por qué, verdad? Porque ahorita, pues las particularidades que estamos haciendo énfasis para poder hacer la modificación del socio de negocios es que en el tipo, pues le conceda autorización total
que en los datos maestros le indique autorización total, no necesariamente en estos nuevos hijos, únicamente en estos, ¿ok? Solo esto. Listo, entonces ahora iniciamos nuevamente. Iniciamos sesión nuevamente. Ok, listo. Entonces acá ya puedo hacer la modificación sin ningún problema. ¿Ok? De igual forma, se encuentran restringidas ciertas funcionalidades. Por ejemplo, acá no puedo modificar el empleo de ventas, eso está bien. Únicamente una modificación del resto de datos bastante general. ¿Qué sucede? Si yo en este momento tratara de crear un cliente, que me dice que no tiene autorización para realizar. Vamos bien, ¿verdad? Porque en este momento solo me enfoqué en que pueda actualizar socios de negocios, no en que pueda crear. Para poder crear hay un permiso en específico y es ahí donde marca la diferencia. Los permisos que ya tengo en este momento están bien para fines de poder crear también. La única diferencia es que voy a activarle esta opción, ¿verdad? Se crean datos maestros de socios, de deudores a acreedores para que me permita hacer la creación de socios de negocios. Con lo anterior ya vimos que puedo actualizar, pero ahora agregando este permiso puedo ya realizar la creación también de socios de negocios de este tipo, ¿verdad? Porque en este caso esta autorización total para clientes y para leads. Mencionar que en la documentación pues nos va a indicar, nos va a hacer, nos va a indicar recomendaciones al respecto de las necesidades que pueden existir adicionalmente al momento de crear un socio de negocios. Por ejemplo, para agregar un socio de negocios nos indica que debería cuando menos tener lectura para la parte de listas de precios, ¿ok? Eso probablemente ahorita a nosotros no nos está impactando, pero en un escenario a ustedes podría impactarles a un escenario real, porque en el módulo de inventario recordemos que nosotros por la sesión anterior ya le concedimos lectura a todo el módulo de inventario, ¿verdad? Pero veamos en la documentación y nos hace énfasis en el aspecto de listas de precios que al menos debería tener lectura a unas de las listas de precios. ¿Okay? Ese es el por qué a nosotros no nos está dando problema en este momento. Sin embargo, quise hacer mucho énfasis a lo que la documentación nos indica y qué es lo que yo necesito para poder crear un socio de negocios. De lo contrario, en un escenario, ustedes podrían tener el inconveniente que aunque han concedido estos permisos que vemos en el webinar, no les va a permitir crear al socio de negocios por ese permiso faltante. Vamos a crear entonces al cliente
4. Y listo, ya pudimos crearlo con el permiso que hemos concedido. El sistema también me permite la eliminación e inactivación como tal de estos socios de negocios. Para ello, en esta sección tenemos las opciones válido e inactivo y borrar interlocutor comercial. ¿Por qué se manejan estas opciones? Realmente, en primera instancia, estas dos van de la mano en cuanto al proceso de activación o inactivación de un socio de negocios. Es decir, recordemos que la ficha del socio de negocios me permite no necesariamente eliminarlo, inactivarlo por periodos o por un tiempo indefinido. Entonces, yo le puedo conceder al usuario final si puede o no hacer esa inactivación. Eso pues, me permite mucho control para evitar que alguien vaya a inactivar a un cliente que no corresponde. Y por otro lado, también poder borrar a un socio de negocios. Recordemos que el borrar SAP definitivamente que cumple las reglas de integridad y si un socio de negocios ya tuvo algún documento, alguna transacción como tal, alguna actividad vinculada, el sistema, aunque tenga esta autorización, no nos va a permitir hacerlo, ¿verdad? Eso no tengamos preocupación al respecto, o sea, se va a encargar de la integridad. Esto simplemente es un permiso para concederle a un usuario si puede o no eliminar a un socio de negocios cuando exista un escenario, por ejemplo, de error de digitación y que nunca se le creó un documento, pues entonces aplicará este permiso sin ningún problema. ¿Okay? No, probablemente no vamos a hacer mayor escenario al respecto, únicamente mostrar en la ficha del socio de negocios esta parte, activación e inactivación, que nos permite hacer el sistema. Y la eliminación de un socio de negocios, vemos que este cliente 2 pareciera que no tiene ninguna transacción. Veamos, intentemos eliminarlo. Y listo, se puede eliminar. Si tengo el permiso, voy a poder hacerlo. De lo contrario, no voy a poder hacerlo. Siempre cumpliendo, pues va a garantizar los aspectos de integridad. Otros saldos, ya vimos por el tema anterior el saldo del socio de negocios, que normalmente es muy utilizado, pero también en las fichas del socio de negocios tenemos otros saldos y el sistema muestra con fines de poder tener una mejor visualización del comportamiento que está teniendo ese cliente. Okay, vemos que acá también me aparecen saldos de entregas, pedidos de cliente, de oportunidades, además del saldo de la cuenta como tal. Ya vimos entonces que en el módulo general tenemos el saldo del socio de negocios, y acá en esta sección del socio de negocios tenemos saldo de pedido de cliente, saldo de nota de entrega, saldo del pedido de entrada de mercancías o del pedido. Todos esos permisos podemos concedérselos o bloqueárselos de acuerdo a la necesidad, ¿verdad? Porque probablemente para ciertos usuarios que ven ficha del socio de negocios, incluso en modo lectura, a ellos les puede interesar el saldo de pedidos, a otros el de entrada de mercancías, a otros el de entregas y a otros el de el pedido del cliente como tal. Y este simplemente, pues claro, si tuviera en este caso
el acceso a esos saldos, pues podría verlo sin ningún problema en la ficha del socio de negocios. Otra necesidad puede ser el aspecto de reconciliación interna, la gestión de las reconciliaciones internas, el cual es muy útil a nivel de socio de negocios. Este permiso o estos permisos normalmente debería ser alguien ya con un conocimiento más de la cuenta por cobrar, del conocimiento financiero, más que alguien que únicamente consulta o administra la información de un socio de negocios. Esto tenemos una sección específica acá en la ficha de socio de negocios, tanto para hacer la reconciliación y para gestionar reconciliaciones precedentes. Recordemos que, pues en este caso, la reconciliación me permite hacerlas como tal y la gestión de reconciliaciones me permite consultarla y me permite también, pues, anular reconciliaciones. Entonces, por eso es que está separado ese permiso para poderlo manejar adecuadamente. Normalmente a los socios de negocios también se permite el aspecto de actividades. Recordemos que como parte del seguimiento y muchas veces el servicio al cliente y CRM, pues es vital poder saber si se gestiona este tipo de actividades. A nivel encabezado, pues puedo indicar si tengo o no autorización a esta transacción, es decir, al manejo de actividades para el socio de negocios, pero también separado si puedo borrar una actividad o no. Entonces, incluso vemos que acá, por ejemplo, yo le puedo indicar que sí puede gestionar actividades, pero que no puede borrar. No necesariamente va de la mano, ¿verdad? Que de hecho el borrar pues realmente no debería ser cualquier usuario, porque realmente el por qué o preguntar por qué es que está borrando esa actividad vinculada al socio de negocios. Simplemente para hacer más énfasis en cuanto a qué nos referimos con la actividad, pues esta parte de actividades donde yo puedo registrar una llamada telefónica, una reunión, tarea, nota, compañía u otros hacia ese cliente o socio de negocios como tal. Y eso, a eso se refiere esta autorización. Informes, aunque un socio de negocios normalmente pues es un dato maestro, probablemente no pensemos en tantos informes, pero el sistema pues cuenta con algunos informes, los cuales para cada uno de ellos, informes electrónicos, resumen de actividades, clientes inactivos, historial de reclamaciones, lista de campañas, informe de correos electrónicos enviados, cada uno de esos informes que se cuentan en el módulo de socio de negocios se puede consultar, perdón, conceder o no la autorización que corresponda para cada uno de esos informes. A nivel general, pues hemos visto todas las autorizaciones con algunos ejemplos y pues recomendaciones en cuanto al uso. Probablemente si revisamos cada una de estas secciones, pues tendremos probablemente la sección de campañas. Recordemos que pues ha ido incrementando bastante las opciones para el manejo de campañas desde SAP Business One, el cual puede manejarse acá la autorización o no a cada uno de los usuarios. En la sección también, pues no solo la campaña, sino el asistente de generación, que probablemente es uno de los más impactantes, porque pues es también generar el resultado de la campaña. En socios de negocios, realmente los vimos todos. Modificar empleado de ventas, este permiso pues me permitirá o no cambiar la asignación del empleado de ventas. Esto muchas veces, y ISAP lo tiene bien definido, en ciertos departamentos comerciales solo el gerente de ventas puede hacer esto, solo él puede asignar un cliente. ¿Por qué? Porque él le asigna, como él corresponda, el cliente a un empleado de ventas. Entonces, restringe mucho esa parte para que un empleado de ventas no vaya a estar el mismo cambiándose o asignándose un código de cliente. Para eso puede servir mucho y recordemos lo que vimos en la sesión anterior, también de ya los permisos de cómo se manejan los documentos en, en el módulo de ventas y cómo desde ahí también se puede restringir la no modificación en el documento. Va totalmente de la mano con este aspecto. En la sesión anterior hacíamos mucho énfasis al tipo de socio de negocios. Hoy, de hecho, pues también lo hablamos acá, el tipo de socio de negocios y lo veíamos cómo era de importante y relevante. Por ejemplo, acá a estas personas tenemos en este momento autorización total a clientes y leads, pero definitivamente que yo no le concedería autorización
a proveedores, porque son personas del área de ventas, entonces no tienen nada que ver con proveedores. Yo les restringiría esto. Si no lo restringo, ellos van a poder ver también esa información. Entonces, hablábamos de ejemplos de poder ver, en este caso, proveedores de renta, saber cuánto es que vale la renta del lugar donde trabajan. También incluso hay empresas que pues al final sus empleados son proveedores, es decir, en lugar de tener empleados, pues tienen a este proveedor de servicios y ahí pues estaría entonces toda la información de honorarios de las personas y es una información sumamente delicada. Bueno, con esto concluimos también el aspecto de permisos en datos maestros de socios.